Hola a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal de metodología de investigación paso a paso. En este video que traigo para ti, mi intención es compartirte cómo hacer de manera simple, sencilla y sobre todo paso a paso tu pregunta de investigación cualitativa. Hay algo muy común. Confundimos la pregunta cuantitativa con la pregunta cualitativa. La pregunta cuantitativa va a tener un factor muy importante que nos va a permitir diferenciar. Una pregunta cuantitativa tiene por ende siempre mínimo dos variables de estudio. A diferencia que cuando estamos trabajando una pregunta cualitativa solo tenemos un fenómeno de estudio o un concepto. No tenemos dos como en lo cuantitativo, solo tenemos uno. Podrías llamarle variable si quieres, entonces solamente tendríamos una variable en lo cualitativo. Pero recuerda, realmente en lo cualitativo estamos hablando de un fenómeno de estudio o de un concepto de estudio. Y con eso empezamos para diferenciar, así que vamos a darle. Y vamos a tomar como referencia a John Criswell. Este va a ser nuestra referencia para el día de hoy. Vamos a tomar a John Criswell en su diseño de investigación, tanto para métodos cualitativos, cuantitativos y también de enfoques de métodos mixtos. Pero vamos a ver qué nos sugiere cuando estamos hablando de una pregunta de investigación cualitativa. Y aquí tenemos la información que nos va a permitir ir aclarando cada vez más este panorama. Primer elemento, haz una o dos preguntas centrales para tu investigación. Yo te sugiero realmente que si eres una primera vez que estás haciendo investigación, céntrate en una sola pregunta general de investigación, ¿ok? Esta pregunta general de investigación va a explorar solamente un fenómeno o un concepto de estudio. Recuerda, no se trata de una investigación cuantitativa que trabaja dos variables, solo vamos a trabajar un fenómeno central o un concepto de estudio. Inclusive lo remarca una segunda vez más adelante en el texto. Recuerda, nuestra intención es explorar de manera general el fenómeno de estudio a través de la perspectiva de los diferentes participantes. Quienes están participando en la investigación regularmente son personas, entonces nos interesa saber sus perspectivas. Más que medir sus perspectivas, conocer sus perspectivas. ¿En qué sentido? En que la investigación cuantitativa tiene una visión positivista empírica, es decir, el paradigma simbólico interpretativo lo vamos a encontrar en la investigación cualitativa y en la investigación cuantitativa el paradigma empírico analítico, visión positivista, contar, lo que podemos contar, medir. Y en lo cualitativo, lo que podemos interpretar y en este caso argumentar. También nos habla de las preguntas de investigación secundarias o en este caso las preguntas que acompañan a la pregunta general. Estas preguntas de investigación secundarias, él menciona que no hagas más de 5 a 7 preguntas de investigación. 5 a 7 preguntas de investigación son necesarias. Mi recomendación es que inicies con 3 preguntas de investigación secundarias que te vayan guiando a la consecución y sobre todo la respuesta de tu pregunta general de investigación. Aquí abro un paréntesis y ¿por qué abro este paréntesis? Muchas veces cometemos el error, si somos investigadores noveles, que cuando hacemos una pregunta de investigación particular o secundaria, termina siendo más importante que la principal. Recuerda, tus preguntas secundarias no pueden superar, en este caso, importancia a la pregunta general. Si una pregunta secundaria supera tu pregunta general, replantéala o más bien replantea tu pregunta general de investigación. No supera una particular a una general, porque cuando vas respondiendo las preguntas particulares, poco a poco te vas acercando a responder definitivamente la pregunta general de investigación. Entonces, pon atención en eso cuando hagas tus preguntas secundarias, ¿ok? Continuemos entonces. Otro elemento que nos sugiere John Criswell es que iniciemos con qué o con cómo. Cuando tú estés haciendo tu pregunta general de investigación, utiliza la palabra qué o la palabra cómo. Son las sugerencias que nos da que iniciemos con esas dos palabras para que hagamos preguntas abiertas y nos permitan, en este caso, diseños emergentes. Recuerda, aquí te lo vuelve a decir, céntrate
o pon atención, enfócate a un solo fenómeno o un concepto de investigación. No cometas el error de utilizar dos conceptos o dos fenómenos. Ahorita cuando demos un ejemplo podemos hablar tantito de ello. También usa verbos exploratorios o también conocidos como verbos no direccionales. La investigación cuantitativa utiliza verbos direccionales. La investigación no cualitativa utiliza en este caso verbos no direccionales. A continuación te voy a mostrar ya más en español algunas diapositivas que he preparado para ti y aquí las tengo a continuación. Miren, aquí está el enfoque, en este caso el enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo, la sugerencia es muy clara. Haz una pregunta de investigación o dos preguntas de investigación centrales. Estamos repasando en este momento. ¿Ok? Vamos a quitar. Tu pregunta central o general pide una exploración del fenómeno concepto y también esta que no había mencionado, pregúntate cuál es la pregunta más amplia que puedo hacer en este estudio. En este estudio cualitativo, ¿cuál es la pregunta más amplia que puedo hacer? No hagas más de 5 a 7 preguntas específicas o particulares y también es recomendable iniciar con qué y cómo y céntrate en un solo fenómeno de estudio. Repasando los elementos, aquí están. ¿Ok? En el enfoque cualitativo nos podemos encontrar, para John Criswell hay 5 métodos muy claros o que se utilizan bastante en investigación cualitativa. Realmente hay muchos más como la etnografía, la cartografía conceptual y otros que pudiéramos mencionar, pero él dice que los más clásicos son los siguientes. La narrativa informa o reflexiona de las historias que podemos contar los seres humanos. Este lo utilizan mucho en historia, pero también lo han utilizado últimamente en educación. La fenomenología, que describe la esencia de las experiencias. Solo aquellas personas que han vivido una experiencia particular, en particular, pueden narrarnos sus experiencias. Por ejemplo, solo las personas que han ganado Oscar nos pueden decir el sentimiento de esa experiencia. La teoría fundamentada es cuando tu investigación busca encontrar o descubrir nuevas teorías en el ramo que tú quieras. La etnografía trata de entender una cultura o cómo es la cultura para un cierto grupo de personas, como lo puede ser un grupo de enfermeras, un grupo de alumnos. El estudio de casos explora, en este caso, un proceso que puede haberse dado o que ya se dio. Y así llegamos a lo que te había mencionado, a los verbos no direccionales versus los verbos direccionales. Utiliza verbos no direccionales para tu investigación cualitativa. Algunos verbos no direccionales que puedes tú utilizar es reflexionar, descubrir, informar, entender, descubrir y explorar. Estos son algunos verbos no direccionales que te recomiendo que uses. Lógicamente hay más que tú puedes ir entendiendo poco a poco. Y los verbos direccionales se utilizan más para preguntas cuantitativas, como es cómo afecta la insulina al páncreas, etcétera, ¿no? Allí podemos decir cómo influye el uso de tecnología educativa para el rendimiento académico. Fíjense cómo estoy diciendo dos variables. Además, utilizamos este de influir. Miren, vamos a utilizar ese de influir para hacer, en este caso, una pregunta. ¿Cómo afecta, aquí, cómo afecta el uso de las TICs para el rendimiento académico? Fíjense por qué tengo dos variables. El uso de las TICs es un fenómeno y el rendimiento académico es otro fenómeno. En este caso son, mejor dicho, son dos variables de estudio. A diferencia que la investigación cualitativa, solo podemos centrarnos en estudiar el rendimiento académico o el uso de las TICs sin tocar necesariamente dos variables o dos fenómenos. Entonces, que quede bien claro. Para no generar esas confusiones que nos pueden llevar a cometer errores. Es muy normal que existe esta tendencia a querer utilizar dos variables en las preguntas, porque así nos enseñaron hace mucho tiempo
desde la investigación positivista. Pero recuerda, estamos en otro paradigma. En una investigación cualitativa no es necesario tener dos variables. Con un solo fenómeno o concepto de estudio es más que suficiente. Entonces, céntrate en un solo fenómeno o tema de estudio para hacer tu trabajo. Otros verbos que pueden, además de influir, impactar, determinar, causar y relacionar. Son verbos direccionales cuantitativos. Ahora aquí, como te lo había dicho, aquí tienes una lista de verbos no direccionales cualitativos. Aquí a continuación te voy a compartir un ejemplo de una pregunta de investigación. Fíjense, vámonos aquí. Aquí tenemos como una fórmula, ¿no? La pregunta es igual a cómo más el verbo de acción más el fenómeno central más los participantes más el lugar de investigación. Eso es como vamos a hacer la pregunta. Entonces, para hacer eso, te he compartido esta como fórmula y vamos a trabajarla a continuación. Aquí iniciamos con cómo. Mira, color amarillo te lo voy a ir poniendo para que tú te quede aún más claro. Ahora, verbo en acción. El verbo en acción está aquí. Describe. Aquí está. Es un verbo, como les había mencionado, no direccional. Entonces, ahí está el verbo de acción. Describe. Voy a ponerlo un poco más chiquito para que no me estorbe abajo. Lo siguiente que nos pide es el fenómeno central. Hay que trabajar un fenómeno central, ¿ok? Entonces vamos a poner el color azul que nos está marcando la fórmula, nomás para diferenciar y de manera didáctica, el uso de un cuento en la comprensión lectora. Miren, aquí no está bien, aquí tiene que ser en la comprensión lectora. Vamos a tenerlo bien claro, aquí está. El uso del cuento en la comprensión lectora. Ahí ya tenemos otro elemento que es el fenómeno central y nos faltan los participantes y el lugar de investigación. ¿Ok? Pero aquí vamos a ver. Los participantes, vamos a poner de color morado, son alumnos de primaria. Pero si te estás dando cuenta, aquí falta algo. El lugar de investigación. Allí falta el lugar de investigación. Entonces, esta es una pregunta mal planteada, ya que le falta un elemento. También es una pregunta mal planteada cuando utilizamos dos variables y realmente estamos buscando solo un fenómeno o un concepto de estudio. Estos son los elementos que John Criswell para mí hacen que tenga una gran diferencia en cómo él trabaja. Aquí, por ejemplo, tengo otra. Aquí está el cómo. ¿Cómo? Está muy grande el, el tamaño del lápiz. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. ¿Cómo? Aquí está el cómo. Se explica. Ajá. Explicar, el verbo de acción. Fenómeno central, proceso de lectoescritura. Ahí está el proceso de lectoescritura. Otra vez. Los participantes, aquí puse, espero no esté tapando mi rostro, niños de preescolar. Ya tengo los participantes, pero en esta ocasión lo hago más claro. ¿Cómo es más claro? Del Jardín de Niños Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán. Del Jardín de Niños Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán. Estoy siendo muy específico del lugar de la investigación. Muchas veces nos quedamos de una manera muy amplia. ¿Y por qué digo de una manera muy amplia? Como en la pregunta 1 de ejemplo puse en los alumnos de primaria, ¿no? En los alumnos de primaria. Si se fijan, si yo me pusiera a pensar, yo soy de Morelia. Entonces, si en Morelia tenemos, imagínense, 1000 escuelas primarias, ¿realmente tengo acceso a 1000 escuelas primarias como investigador? La respuesta es no. Ahora, cuando yo especifico esta escuela con este nombre de tal municipio, estoy estableciendo el lugar de la investigación. Recuerden, la investigación cualitativa no busca grandes poblaciones, busca fenómenos interesantes de investigación o conceptos interesantes de estudio. Los fenómenos grandes o complejos, la matemática los intenta explicar, pero nosotros buscamos esas cuestiones tan ricas que se encuentran ocultas en pequeñas poblaciones, por así decirlo.
en pequeñas poblaciones, entre comillas, porque realmente la información que te da esa población es gigantesca. Entonces, no caigan en esa idea de decir todas las escuelas o todos los hospitales o todos los pacientes con cáncer, etcétera, etcétera. No se trata de todo, se trata de que particulices muy bien porque no estamos buscando muestreo aleatorio simple, estamos buscando muestreos teóricos. La investigación cualitativa busca muestreos teóricos y por ende no puedes caer en el juego de querer investigar todas las escuelas del mundo o todas las escuelas de un lugar. Otro error muy común pudiera ser, o un consejo mejor dicho pudiera ser, si tienes acceso a 5 escuelas, puedes centrarte en 3 o puedes centrarte en una si quieres o así lo ves necesario. No es necesario que centres tu mirada en las 5 escuelas, puedes centrarte en 2 para que tengas un comparativo o solamente en una. Realmente no existe una regla cualitativa que te diga tanta población. Lo importante es que te centres en un fenómeno y que logres desmembrar, trabajar, sacarle juguito a ese fenómeno de estudio o concepto de estudio. Entonces, hasta aquí hemos llegado con este video y espero que te haya quedado muy claro lo que es una pregunta de investigación cualitativa. El error más común, lo repito porque quiero que quede muy claro, es poner dos variables cuando nos interesa solo un fenómeno. Si te gustó el video, espero que te haya gustado, dale tu like, pon tu manita arriba y déjame un comentario. Saludos, alumnos de WANE. Bye bye.